orden. ¿Qué van a pensar las chicas y chicos de primero de secundaria? ¿Por qué no lo pones todo en el contenedor de la basura y ya? Porque estaba clasificando residuos, Tocino, para reciclar lo más posible. Porque ¿se han puesto a pensar qué sucede con todo lo que colocamos en los tachos? Ya sabemos que no lo podemos botar en cualquier parte, sino que tiene que ir en los tachos o contenedores. ¿Pero eso no es suficiente? Es una buena pregunta, Tocino, y para responderla vamos a llamar al profesor Iván Figueroa para que nos oriente y guíe. Bienvenido, profesor Iván Figueroa. Hola chicas y chicos, ¿qué tal, Rodrigo? Bien, profesor, como verá, estaba ordenando y botando un poco de basura. Y además me pregunté, ¿qué entendemos por basura? ¿Por qué producimos tanta? ¿Qué podemos hacer con ella? ¿Y dónde termina finalmente? Son buenas preguntas, Rodrigo. Precisamente hemos escuchado noticias sobre cómo algunas personas y familias arrojan basura en cualquier sitio, incluso en los alrededores de nuestras viviendas, en los ríos, las chacras, produciendo de esta manera más contaminación. A todo ello se suma el alto nivel de consumo de las personas, provocando un mayor crecimiento en la generación de residuos sólidos. Entonces nos cuestionamos, ¿qué sucede luego con esos residuos sólidos? ¿Cómo impacta el tratamiento de los residuos sólidos en nuestra salud y ambiente? ¿Qué te parece si estas 2 semanas nos dedicamos a comprender un poco más sobre los residuos sólidos? Entonces, el propósito de estas 2 semanas es proponer actividades orientadas a la gestión de residuos sólidos para la mejora de la salud y el ambiente. Al finalizar estas 2 semanas, el reto será elaborar un texto con propuestas de actividades orientadas a la gestión de residuos sólidos en tu hogar para la mejora de la salud de tu familia y el ambiente. Profesor, ¿cuáles serán los criterios para la elaboración de nuestro texto con propuestas de actividades orientadas a la gestión de residuos sólidos? Son los siguientes. Describo los elementos naturales y sociales presentes en el manejo de la gestión de residuos sólidos, considerando las actividades realizadas por las personas. Utilizo información para ubicar los elementos naturales y sociales de mi espacio geográfico. Reconozco las causas y consecuencias del problema en el manejo de residuos sólidos. Propongo actividades orientadas al cuidado del ambiente y tratamiento de los residuos sólidos en mi hogar. Entendido. Entonces debemos tomar en cuenta esos criterios al momento de elaborar nuestro texto. Y por ende, desde ahora, tengámoslos en mente para saber qué información necesitamos recopilar y analizar para cumplir con ellos. Bien, para ello, en este programa analizaremos el problema del manejo de los residuos sólidos y nuestro reto del día será elaborar un organizador visual sobre las causas y consecuencias del inadecuado manejo de los residuos sólidos, así como la importancia de clasificar dichos residuos. ¡Genial! Es un tema muy importante, porque todos producimos basura, ¿no? Imagínense cuánta basura se produce día a día en todos los hogares, en nuestra comunidad, en la ciudad, en nuestra región, en el país y en el mundo. Claro, según los estudios realizados por un grupo especializado en análisis de riesgo, se ha calculado que en un año se produce en el mundo más de 2.000 millones de toneladas de desechos. Para que se haga una idea, esto sería como 800.000 piscinas olímpicas llenas de basura. Esto se puede reducir si separamos nuestra basura, ¿cierto? Por eso yo estaba seleccionando los residuos que encontré aquí en el set. Profesor, ¿es lo mismo la basura que los residuos? A veces la solemos usar como palabras sinónimas, pero no es lo mismo. Los residuos sólidos son todas aquellas sustancias o productos en estado sólido. Específicamente, son restos de las actividades humanas cotidianas considerados como inútiles, indeseables o desechables por sus generadores, pero que algunas veces pueden ser aprovechados. Ya veo, sería por ejemplo las hojas. Las hojas de reuso que suelo utilizar para mis dibujos o escritos en borrador.
Estas ya están usadas por una cara, pero en lugar de desecharlas, las guardo y uso por el otro lado. Así evito usar hojas nuevas. Es un gran ejemplo. Por eso mismo no podríamos decir que todos los residuos sólidos son basura. ¿Y cómo se clasifican los residuos sólidos? Muy buena pregunta, Rodrigo. La forma más común es clasificarlos según el tipo de material y por eso en algunos lugares podemos ver tachos de colores que nos orientan sobre su clasificación. Sin embargo, según la ley número 27314, Ley General de Residuos Sólidos, los residuos sólidos se clasifican según su origen, según su gestión y según su peligrosidad. Según su origen tenemos residuo domiciliario, como restos de alimentos, revistas, botellas, latas, etc. Residuo comercial, papeles, plásticos, embalajes diversos, residuos, productos del aseo personal, latas, etc. Residuo de limpieza, de espacios públicos, papeles, plásticos, envolturas, restos de plantas, etc. Residuo de establecimiento de atención de salud, agujas, gasas, algodones, órganos patológicos, etc. Residuo industrial, lodo, cenizas, escorias metálicas, vidrios, plásticos, papeles, generalmente están mezclados con sustancias peligrosas. Residuo de las actividades de construcción, piedras, bloques de cemento, maderas, entre otros, desmonte. Residuo agropecuario, envases de fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos, etc. Residuo de instalaciones o actividades especiales como plantas de tratamiento de aguas residuales, puertos, aeropuertos, entre otros. Según su gestión tenemos 1. Residuos de gestión municipal, a cargo de las municipalidades provinciales y distritales, y son de origen domiciliarios, comerciales y de limpieza de áreas públicas. 2. Residuos de gestión no municipal. Son aquellos que debido a sus características o al manejo al que deben ser sometidos, representan un riesgo para la salud o el ambiente. Por ejemplo, los residuos metálicos que tienen plomo o mercurio, residuos de plaguicidas, entre otros. Estos deben ser dispuestos en rellenos de seguridad. Según su peligrosidad tenemos 1. Residuos sólidos peligrosos. Aquellos que por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. 2. Los residuos sólidos no peligrosos son aquellos producidos por las personas en cualquier lugar y durante el desarrollo de su actividad que no presentan riesgo para la salud y el ambiente. Podemos ver que algunos residuos pueden ser muy peligrosos para la salud y requieren un cuidado especial. Entonces, es importante el tratamiento que le demos a los residuos sólidos. Por ejemplo, si se tira la basura al río o al mar, se daña a las especies que viven en el mismo. O si se quema la basura, se genera contaminación del suelo y del aire. Asimismo, con el simple hecho de botar basura en nuestras calles, práctica que es lamentablemente muy común, estamos generando un gran daño a nuestra salud y ambiente. Tenemos que hacer una breve pausa. Aprovechemos para pensar qué tipos de residuos sólidos tenemos en casa. Ya volvemos. Y estamos de vuelta, chicas y chicos de primero de secundaria. Hoy, en el área de ciencias sociales, estamos comprendiendo sobre el manejo de los residuos sólidos. Profesor, ¿siempre hemos producido la misma cantidad de residuos? Este problema se ha incrementado en las sociedades modernas, principalmente por las siguientes causas. El incremento de la población, pues a más personas, más necesidades de consumo, y con ello, más residuos. El consumismo. Muchas veces consumimos más de lo que necesitamos o cosas completamente innecesarias. Esto genera más residuos. Por ello es importante ser reflexivos y críticos en nuestro consumo. El manejo deficiente de residuos. Cuando los residuos sólidos no se gestionan de forma adecuada, se convierten en fuentes de contaminación que atentan contra nuestra salud y ambiente. ¿Qué quiere decir el manejo de los residuos sólidos? Tomando como referencia al Ministerio del Ambiente, se refiere a toda actividad que involucre el manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo usado desde la generación,
del residuo sólido hasta su disposición final. En la actualidad hay todo un proceso para repensar que no todos los residuos sólidos deberían ir a la basura, que es posible transformarlos y volverlos a utilizar. Veamos la siguiente infografía del Ministerio del Ambiente. Entonces, para comprender sobre la gestión responsable de los residuos sólidos municipales, nos apoyaremos del siguiente gráfico. 1. Minimización de los residuos y ser eficientes en el uso de materiales. 2. Segregación de los residuos sólidos en la fuente, es decir, separación de los residuos. 3. Recolección selectiva de los residuos sólidos. 4. Valorización de residuos. 5. Disposición final. Los residuos no aprovechables se disponen en un relleno sanitario autorizado. Asimismo, mencionar que los actores sociales son todas aquellas personas o instituciones públicas o privadas que transforman el espacio o ambiente. En ese sentido, es importante reflexionar sobre el rol que cumplen los municipios y también nosotros como estudiantes en el adecuado manejo de los residuos sólidos. Es decir, existe una gran responsabilidad en nuestras acciones, así como en las de las autoridades competentes en el manejo de los residuos sólidos. Profesor, ¿y a qué se refiere cuando se habla de segregación de los residuos sólidos? ¿Se refiere a la separación de los residuos? Claro, esto ya lo conocen. Desde nuestras casas, escuelas, negocios, podemos separar los residuos en aprovechables, como el papel, los envases de plástico, vidrio, los cuales los podemos reutilizar, revalorizar o llevar a reciclar. Esto evita que contaminen y además su clasificación permite que se aprovechen como materia prima. Por ejemplo, hay empresas que con las botellas de plástico hacen textiles sintéticos o el vidrio se puede reutilizar. Residuos orgánicos como cáscara de frutas y vegetales u hojas, los cuales se pueden convertir en abono y fertilizantes. Residuos no aprovechables como bolsas de plástico, tecnopor, papel higiénico, pañales, entre otros. Estos son materiales que debemos procurar no utilizar en exceso, porque si se van a convertir en basura, no hay forma de reciclarlos. Residuos peligrosos, como pilas, empaques de medicinas, focos, entre otros. ¿Y qué ocurre con los residuos no aprovechables? Los residuos no aprovechables deberían ser gestionados por la municipalidad, quienes deberían llevarlos al relleno sanitario. Por otro lado, observamos que algunas personas arrojan la basura en botaderos ilegales. Profesor, ¿qué diferencia existe entre un botadero de residuos sólidos y un relleno sanitario? Tomando como referencia al Ministerio de Salud, un botadero es el lugar donde se colocan los residuos sólidos sin ningún tipo de control. Los residuos no se compactan ni cubren diariamente y eso produce olores desagradables, gases y líquidos contaminantes. Muchas veces en los botaderos existen recicladores y criadores de cerdos que ponen en riesgo la salud y contaminan el ambiente. Mientras que el relleno sanitario es una alternativa comprobada para la disposición final de los residuos sólidos se confinan en el menor volumen posible. Se controla el tipo y la cantidad de residuos. Hay ventilación para los gases. Se evitan los olores no deseados y hay drenaje, desagüe y tratamiento de los líquidos que se generan por la humedad de los residuos y por las lluvias. ¡Excelente, profesor! Apuntado. Pregunta: ¿qué organismo tiene la función de gestionar los residuos sólidos? Apoyándonos de la Ley Orgánica de Municipalidades número 27972, son las municipalidades las que tienen la función de administrar el tratamiento de los residuos sólidos. Sin embargo, es importante mencionar que el MINAN tiene la campaña Perú Limpio para crear conciencia sobre la gestión de los residuos que generamos. Esto es muy necesario. Estuve investigando en la página del Ministerio del Ambiente y encontré esta información. En nuestro país se genera 21.000 toneladas de residuos sólidos al día.
Del 100% de los residuos sólidos, más del 70% puede ser reutilizado para generar empleo e ingresos. Solo el 53% de los residuos sólidos van a los rellenos sanitarios. ¿Esto quiere decir que hace falta la construcción de más rellenos sanitarios? No necesariamente debemos cambiar de idea sobre los residuos sólidos. No se trata de llenarnos de rellenos sanitarios, sino aumentar las plantas de valorización que permitirán darle una segunda vida a los residuos sólidos y de producir menos desechos. Es decir, lo más importante es el reciclaje, así como la reutilización de los objetos y la reducción del consumo innecesario. ¿Qué te parece si vemos un video para responder a tu pregunta? Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro y junto al MINAM, o sea, Ministerio del Ambiente del Gobierno de Perú, te voy a explicar por qué tu basura no es tan basura. Cada día Perú produce basura suficiente como para llenar 3 estadios. Lo bueno es que la mitad puede usarse para fabricar nuevas cosas. Y si nunca has visto cómo se hace, aquí te muestro en 3 pasos. Primero, separar. En tu casa puedes practicar separando tus residuos. Un tipo a un lado, un tipo al otro. Pero espera, si tienes una botella de plástico o algo parecido, primero lávala. Luego aplástala. Y así ahorras espacio. La chapita va por separado. Luego, estas personas se van a encargar de que todo lo que has separado con tanta ilusión tenga un final feliz. De modo que tus esfuerzos no serán en vano. Segundo, acopiar. Este es un centro de acopio en la vida real. Te lo presento. Esta es la famosa parte superior del proceso. En este lugar se necesita alta concentración, mucha agilidad mental. No te puedes dormir, los objetos llegan rápidamente y las personas lo van separando. Plásticos a un lado, latas al otro, papeles a otro lado. Luego de toda la emoción que hemos vivido arriba, aquí abajo llega la calma. Huele distinto, se siente distinto. Latas por un lado, plásticos por otro, un pedazo de tu infancia. La propaganda que dejan debajo de tu casa. Después esos costales pasan a esta zona. Su contenido lo meten a estas máquinas, los comprimen con mucha fuerza y el resultado es este sanguchón. Todos estos paquetes sufrirán una transformación espectacular en el siguiente paso. Tercero, producir. Toda esta infraestructura está destinada a procesar todo el material que hemos visto antes. Y el comienzo va aquí. Con los residuos se pueden hacer muchas cosas. Si se trata de una botella de plástico, se carga en una máquina, se tritura en varias partes la botella y termina así, en forma de escamas. Las escamas pasan por una máquina para luego formar estas esferas, que luego se convertirán en esto. Y al inflarlas con aire caliente, se transformarán en esto. Acabas de ver que tienes poder para influir en toda una industria. Lo que no separes puede terminar innecesariamente en un relleno sanitario, o peor aún, en un botadero. Por eso separar es un final más feliz, más digno, más respetable para tu basurita. Entonces, todas y todos podemos involucrarnos desde nuestras casas. Podemos separar y darles un mejor tratamiento a los residuos sólidos. Profesor, ¿qué ocurriría si no empezamos a realizar acciones en favor del ambiente? ¿Qué consecuencias traería? Lamentablemente, la contaminación aumentaría, lo cual hará que nuestra calidad de vida empeore, pues la contaminación causa enfermedades y escasez de recursos. Además, el impacto en el ambiente sería mucho más grave. Por ejemplo, contaminación de los océanos a causa de los desechos que arrastran los ríos. Contaminación del aire, causada por los gases contaminantes que se desprenden de los desechos y degradación de los suelos. Asimismo, muchas especies silvestres se podrían extinguir. Nosotros y las generaciones futuras sufriríamos a mediano y largo plazo. Entonces no hay tiempo que perder. Todas y todos podemos realizar pequeños cambios que aporten a la conservación de nuestro ambiente. ¿Qué estarías dispuesto a cambiar? Ahora pasemos a entrevistar a Ricardo Boll, distinguido especialista en geografía y medio ambiente. Hola Rodrigo, bienvenidas chicas y chicos de Aprendo en Casa. Mi nombre es Ricardo Boll y el día de hoy voy a tratar de resolver algunas de sus dudas. ¿Por qué tendríamos que gestionar los residuos sólidos generados por nuestra familia y la comunidad? Bien, en primer lugar, algunos de ellos pueden traernos serios problemas, incluso algunos ser muy peligrosos. Pensemos, por ejemplo, en los residuos hospitalarios. Estamos hablando de productos que pueden estar contaminados con virus, con bacterias, con algunas enfermedades. Tienen que ser gestionados de manera muy cuidadosa. También tenemos los materiales orgánicos. La materia orgánica que producimos en la casa, de repente uno piensa una cáscara, no pasa nada, pero pensemos que en una ciudad se produce una gran cantidad de basura. Esto puede traer insectos, roedores, que nos pueden perjudicar transmitiendo enfermedades. ¿Cuál es el mayor desafío para gestionar adecuadamente los residuos sólidos?
En realidad son varios los desafíos que tenemos con respecto a la gestión de los residuos. El primero es que tenemos que encontrar nuevas y mejores formas de gestionarlos. Tal vez en el futuro alguno de ustedes se anime a dedicarse a esto y nos ayuden a resolver este problema. También tenemos que pensar que el problema es muy distinto en el campo o en la ciudad. Por ejemplo, si tiramos un poco de materia orgánica en el campo, de repente se lo come algún insecto o algún animal, o incluso se puede descomponer de manera muy rápida. En cambio, si tiramos plásticos, estos pueden terminar en los lagos, en los ríos o en el mar. En las ciudades, en cambio, el problema es completamente distinto. Primero por las cantidades. Las ciudades producen una gran cantidad de materia orgánica que además puede crear enfermedades, traer malos olores y dar una sensación poco placentera. Es muy importante su adecuada gestión. Otro problema es la adecuada gestión de algunos productos que todavía no hemos visto. Por ejemplo, el asfalto de pistas y carreteras. O lo que llamamos desmonte. Cuando hay edificios o casas que se destruyen para construir un nuevo edificio encima, estos materiales no están adecuadamente manejados la mayor de las veces. Como ciudadanos responsables, ¿cómo podríamos actuar responsablemente desde nuestro hogar en el manejo de residuos sólidos? Conversemos con nuestra familia. ¿Qué tipo de residuos son los que ocupan más espacio? ¿Cuáles son los que nos pueden crear mayores molestias? ¿Existe la posibilidad de producir menos o de reciclar algunos en casa? Conversemos con nuestra familia y sigamos investigando. Muchas gracias, Ricardo Boll, por compartir con nosotros. Tenemos algunas consultas, vamos a responderlas. Es hora de nuestra ronda de preguntas. Hola profesor Rodrigo, mi nombre es Antonio Ebre, vi este video desde Lambayeque. Mi pregunta es, ¿qué beneficios tiene el reciclar? Son muchos los beneficios. Por ejemplo, al reciclar los residuos orgánicos y transformarlos en compost, se ahorra en abono y contribuye a la nutrición de nuestras plantas. Al reciclar papel y cartón, evitamos la tala de árboles. Al reciclar vidrio, se ahorra en agua y energía. Tenemos una última pregunta de Jeffrey, de la región de Cusco. ¡Bienvenido! Hola amigos, amigas de Plan en Casa. ¿Qué medidas prácticas podemos realizar en nuestro día a día para cuidar el ambiente? Tomen nota, podemos comprar solo lo necesario, evitar al máximo las bolsas de plástico y usar bolsas reusables para nuestras compras. Elegir productos con empaques reciclable y evitar los de envases desechables. Preferir el consumo de productos naturales en lugar de los procesados. Producir menos residuos, reciclando papel, cartón, vidrio y plástico, entre otras medidas. Muchas gracias por sus preguntas y sobre todo a usted, profesor Iván Figueroa, por compartir con nosotros. Ya nos vemos, chicas y chicos. Chao, chao. Hoy pudimos conocer un poco más sobre los residuos sólidos, la importancia de reducirlos, reciclando, reusando y evitando consumir lo que no necesitamos. Además, las causas y consecuencias del inadecuado tratamiento de los residuos sólidos. Asimismo, hemos recordado que tenemos una gran responsabilidad con nuestro ambiente y que todos podemos hacer el cambio desde nuestros hogares. Ahora te toca a ti. Reúnete con tu familia y conversa con ellos sobre qué residuos sólidos producimos, cómo los clasificamos en casa, cuáles son más abundantes, ¿podemos gestionar responsablemente algunos residuos sólidos en casa? Organiza todas las ideas y piensa en las posibles formas para generar menos residuos. Ahora te toca llevar a cabo el reto. Elabora un organizador visual que incluya las causas y consecuencias del inadecuado manejo de los residuos sólidos, así como la importancia de clasificar dichos residuos.